Señores, y qué bueno que están con nosotros en el día de hoy en otra entrega de Mamá Leona, el podcast donde vamos a defender a nuestros hijos, nuestra familia y nuestra nación con uñas y dientes y con todas las garras del mundo. En el día de hoy me acompaña nuevamente nuestra querida Loren Montalvo. Hola, hola. Otra mamá leona. Así mismo, defendiendo a los muchachitos. Señores, y la información es poder, pero realmente la información correcta. Claro. Porque la información incorrecta no es poder. Y por eso, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de algunos tips muy interesantes para que cuando el niño o la niña o la adolescente, hembra o varón, le diga, mami, ¿y de dónde vienen los bebés? ¿Y cómo que se hace esto, mami? ¿Y qué es eso que yo tengo aquí adelante? ¿Por qué le dicen boobies? ¿Son pechos? ¿Por qué le dicen otra cosa? Esto no se toca, las partes privadas, o sea, para cuando esos niños vengan con este bombardeo de preguntas o cuando sea el papá que le haga la pregunta, claro, tengamos algunas herramientas. Algunas herramientas. Esto no es un episodio exhaustivo, pero algunos tips, algunas cosas que nos han servido y que quizás pueden servirle a ustedes. Yo, como tú dijiste eso, voy a hacer un cuento de mi hijo. Cuando mi cucuzo mayor me preguntó la primera vez que cómo era que nacían los niños. O sea, porque nosotros como somos cristianos le hablamos de Dios y que Dios nos creó y todo. Entonces me dice cómo, y tenemos otra hija, o sea que él tiene una hermanita, él vio el embarazo. Entonces yo le dije que están en la pancita de mamá y todo eso. Él tenía 4 años, cuatro añitos. Entonces, como yo he estado muy metida en el tema pro vida, y yo veo videos del nacimiento y el cigoto y la mórula y todo eso, y él me ha visto viendo esos videos, me dice, mamá, pero ¿y cómo se forma ese bebé en la barriga de la mamá? Ya estaba más grandecito. Nos estamos acercando a la pregunta, ¿verdad? Entonces, yo le dije, bueno, papá tiene una partecita y mamá tiene otra, y cuando se juntan, entonces, ¿verdad? Y él vio que era... Pero entonces, ¿cómo llega la culebrita al huevito? Él iba así como como la secuencia. Por acercamiento. Y entonces yo, no, es que una parte la tiene mamá y una parte la tiene papá. Y eso en ese momento fue suficiente. Pero ya tiempo después, cuando ya había nacido la niña y todo, él así totalmente random, o sea, totalmente al azar, me pregunta, mamá, ¿pero cómo es que llega esa culebrita al huevito de mamá? La cosa se estaba complicando. Se estaba complicando y yo no estaba lista. O sea, yo no estaba preparada en ese momento para responderle. Y mi esposo me miró, estábamos en el carro, y yo fui honesta. Le dije, mira, Cucú, que nosotros le decimos así relajando, Cucuzo, Cucú. Cucú, ahora mismo yo no sé cómo es que se le explica a un niño de tu edad. Pero yo lo voy a averiguar y te voy a decir. Entonces, más adelante regresé a la pregunta yo misma, porque si él tuvo la confianza de preguntarme a mí, yo misma regresé a la pregunta. Y le dije, mira, es un cariño especial. Es un cariño especial que se dan mamá y papá. Y para él eso bastó. Más adelante, tiempo después, en esa ocasión cuando vino el asunto de Sambil, de los cuerpos humanos, y explica... Ahí entonces fuimos un poquito más gráficos. Y entonces él vio un poquito más cómo era, pero no un asunto crudo, vulgar, sino uno, dependiendo de la edad del niño, ir acercándose a la pregunta. Pero a mí me hubiera gustado estar más preparada para abordar este tema. Quizás hay otros niños que son menos curiosos. Mi niña ahora tiene 4 años y nunca me ha preguntado nada de eso. O sea... Cada niño va a su paso. Y en un paréntesis, que yo casi siempre vuelvo a este tema de la educación sexual integral. Cada niño va a su paso, y ese es precisamente uno de los temas por el cual a mí no me gusta la educación sexual integral. Porque puede ser que un niño de 4 años, como mi hijo mayor, esté curioso de un tema, y una niña como mi niña de 4 años no está curiosa. Y es por eso que es la familia
la que tiene que ser encargada de acuerdo a la necesidad del niño, o sea, de acuerdo a lo que él vea en el niño, papá y mamá, cómo abordar ese tema con el hijo. Claro. Porque un niño al que no esté paso pensando en algo, del niño. Por ejemplo, nuestros niños están muy sobreexpuestos a la información incorrecta, porque ese es el tema. Yo también te hacía el cuento de la vecinita que me dijo, yo sé de dónde que vienen los bebés. Yo le dije, pues no me asombré. Le dije, ¿y cómo vienen? Nacen por el pipí. Yo le dije, ¿cómo por el pipí? Por ahí, porque yo lo vi en Discovery Channel. Yo lo que no sé es cómo que llegan. Digo yo, no, porque dos gentes se quieren, se casan, se aman, y entonces ahí, con amor, llega el niño. Claro, un cariño especial que se dan mamá y papá. Por dónde que se nace, claro. Pero así mismo pudo haber visto cómo es que se hacen. Exactamente. Y ella tiene 7 años ahora. Entonces, yo les voy a leer esto que se lo van a poner en la pantalla para que ustedes vean. Aquí la madre es el color azul, el padre es el color coral y los amigos son el color gris. Hay más colores. El amarillo son otros familiares, el aqua son los abuelos y el verde los hermanos. Yo quiero que pongamos atención a estos 3 colores. El azul oscuro, que es la mamá, el coral, que es el papá, y el gris, que son los amigos. Dice, cuando un adolescente tiene preguntas acerca de la fe, ¿a dónde quién va primero? Aquí muestra que a donde primero va es a donde su mamá. Y el segundo, a donde su papá. Cuando hay algo que te molesta, a donde primero va es a donde su mamá. Y en segundo nivel, a donde tus amigos. Cuando tiene una pregunta acerca de la Biblia, a donde se dirige primero es a su mamá y segundo a los abuelos. Cuando tiene una pregunta acerca de política, va primero donde su papá y entonces luego donde su mamá. Cuando tiene una pregunta acerca de la sexualidad, fíjense ahí, ¿a quién le pregunta primero? A los amigos. Pero como saben que ese es un grupo de personas que termina no sabiendo nada, ¿a dónde van en segundo? A donde su mamá. Y este es otro estudio que se hizo en una página que se llama Power to Decide, que es el poder de decisión. Este grupo es pro aborto. O sea, este grupo está a favor del aborto y quiere que se pueda abortar. Y están animando a los padres y dicen, cuando llega una decisión acerca del sexo, cuando hay un adolescente que tiene que tomar una decisión acerca del sexo y su método de planificación, los padres continúan siendo el influencer número 1. En el 2020 dijeron los adolescentes que su primera opción para ir a preguntar era el papá, y en el 2021 ese número subió a un 70%. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros a veces podemos pensar que nuestros hijos están poniendo atención a montones de cosas y que no nos escuchan, no nos hacen caso. Y afortunadamente todavía seguimos siendo el influencer número 1 para nuestros hijos. Así que nosotros tenemos que poner atención a eso y aprovecharlo. Ahí sí que tenemos que empoderarnos, entre comillas. Eso dista, Loren, mucho de lo que nos quieren hacer creer desde estos organismos, como que los padres somos la última opción, somos unos inútiles, unos incapaces que no podemos, y que por eso tiene que venir un organismo a enseñarnos, un profesional especialista. Exacto, porque nosotros no sabemos y no tenemos la capacidad de cómo abordar temas difíciles, entre comillas, que ellos llaman tema tabú, pero que no son ningún tema tabú, porque son temas que siempre se han abordado en el seno de la familia. Exactamente. Porque a mí quien me enseñó eso fue mi mamá, que me compró la toalla sanitaria, que me dijo que era la menstruación. Claro, en el colegio nos lo enseñaron. Claro. Pero mi mamá nos lo enseñó de un modo un poquito más detallado, porque ya éramos adolescentes, y nos explicó que ya cuando las personas se forman, eso indica que la mujer está en capacidad de tener un huevito para formarlo con un esperma, y ahí sale un hijo, que por eso usted no puede hacer esa cosa que se llama sexo. Que se hace en el matrimonio. Exacto. Así que, ¿cómo abordamos este tema? Como principalmente a los padres cristianos que quieren abordar esto desde esa postura. No, y no solamente cristianos, Loren, porque cuando tú te pones a mirar los valores universales
o sea, de convivencia, tú dices, pero son igualitos que los valores cristianos. O sea, lo que tú le estás quitando es una iglesia y tú le estás quitando la Biblia. Porque al final tú dices, bueno, cuidar el cuerpo, la identidad, la salud interior, la salud física, amar a tu prójimo, o sea, cuidar a la persona que está contigo. O sea, los valores universales son prácticamente los mismos que los valores cristianos. Se llaman los valores judeocristianos, lo que primaban. Yo no sé si todavía podemos decir que priman en Occidente. Hay un bombardeo, pero exactamente, todavía priman, porque si tú te pones a mirar, no sé cuántos millones de habitantes tiene Occidente, pero de los 8.000 millones de habitantes del mundo, la mayoría no tienen sexo libre. O sea, todavía la familia sigue siendo una institución que se respeta, todavía la gente sigue que se valora, que todavía la gente sigue llegando virgen al matrimonio y la mayoría de mujeres no son promiscuas ni los hombres tampoco. Te doy un dato. ¿Tú sabes quién fue virgen hasta el matrimonio? ¿Quién? Hugh Hefner. ¿El actor de Hollywood? No, el creador de Playboy. No relajes. Sí, era la norma en los 50. Ah, ok, sí. Era completamente la norma. O sea, yo les estoy diciendo esto porque quizá en la cámara no se va a ver, pero yo voy a mandar esta gráfica. Eso es datos de los Estados Unidos. Cómo ha subido el embarazo entre 15 y 19 años de jóvenes fuera del matrimonio. O sea, aunque no se vea el detalle en la cámara, ustedes pueden ver ahí que la gráfica va para arriba. O sea, definitivamente algo no hemos hecho bien como sociedad a partir del 50 y del 60, donde hubo la revolución sexual. Exactamente. Entonces, tip número uno. Vamos a decir 10 tips rápidamente, luego ustedes profundizan en cada uno, cogen y dejan según su idea. Sí, que tú vas a dejar el libro para que... Claro, hay muchos libros, pero hay un libro que se llama 10 tips de cómo no hablarle de sexualidad a sus hijos. Lo que yo les voy a decir aquí no es textualmente lo que dice en el libro, y debo decir que creo que el libro es un poquito ingenuo, o sea, me parece que le falta la parte esta de cómo sí hacerlo, porque la autora parece que es un poco más conservadora que yo, si eso existe. Debe ser todavía más. Quizás ella pensó en lo que es que cada familia tiene una realidad distinta. Claro, entonces, claro. Cómo no hacerlo es lo que está mal, pero cómo hacerlo quizás cada padre va a elegir. Exactamente. Así que por eso voy a decir los tips. Usted coge ahí, deje, y esto es las recomendaciones que pensamos. Emma, ahorita tú y yo diferimos en algunas cosas, pero vamos a ver. Número 1, entender que la sexualidad es una cosmovisión. ¿Qué quiere decir eso? Todos los puntos de la sexualidad tienen un estándar moral detrás. Lo que tú piensas acerca del matrimonio, lo que piensas acerca de la pornografía, la masturbación, las relaciones fuera del matrimonio, el embarazo en adolescentes, lo que tú piensas de todo ese montón de cosas es porque tú tienes una cosmovisión, o sea, una idea preconcebida acerca de eso. Y los niños y las familias absorben esa cosmovisión. O sea, no es necesario estar hablando todo el tiempo de un tema. La cosmovisión se absorbe. Yo tengo un ejemplo muy gracioso de eso que no tiene nada que ver con esto. Y es, por ejemplo, nuestra cosmovisión dominicana acerca de... Les digo que no tiene nada que ver con el tema, ¿verdad? Pero la cosmovisión dominicana acerca de los ratones, por ejemplo, es que son asquerosos, que una plaga, como lo son, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay otro país donde entienden que los ratones son sagrados. Y hay se lo comen. Y hay un templo. Y hay otro país donde entienden que son comida. Uh-huh. ¿Y por qué a un dominicano no le gustan los ratones? Te dice porque transmiten enfermedades, porque están en la basura, porque son sucios. Uh-huh. Pero comemos cerdo. Que también comemos basura. ¿Entiendes? Entonces, la cosmovisión es algo que nosotros tenemos preconcebido. Y la manera de abordar la sexualidad, todo lo que implica la sexualidad es una cosmovisión. Y la cosmovisión se modela. Uno no puede esperar que tu hijo piense que la pornografía es mala si tú ves pornografía. Tú sabes que tú dijiste algo que me gustaría resaltar, porque no es solamente parte de lo que es la cosmovisión de la sexualidad, sino que es parte de la cosmovisión de la vida, que siempre hay un estándar moral detrás de cualquier
visión que tú tengas en la vida, o sea, porque nadie es neutro en nada, o sea, exactamente. Entonces siempre lo que tú vas a impartir, dar a conocer o la forma de tú vivir va a estar marcada por el tipo de moral que tú decides vivir. Porque tú sabes que hay muchos tipos de moral, entonces por eso es que ESI es tan peligrosa, porque ESI está tratando de imponer un estándar moral diferente al que nosotros tenemos. Correcto, ahí porque está el problema su estándar moral es que lo que santifica, entre comillas, la relación sexual es el consentimiento, el placer y el derecho. Entonces, y la privacidad. Entonces, es un estándar moral completamente distinto. Lo número 2 es que ese tema debe abordarse con modestia. Hay una manera en la que se está tratando de eliminar el tema del pudor y la modestia de la sexualidad, llamando a grupos como nosotros que lo tratamos como un tabú. Y no es tabú, sino dándole la debida privacidad que requiere el tema. Sí, porque precisamente vuelve ahí el tema de la moral, porque es un atentado contra la moral cuando tú equiparas un tabú, que es algo oculto, algo que se tiene temor de hablar, porque es algo como bizarro, a que cuando es algo normal, que simple y sencillamente tú le das el valor correspondiente, lo tratas con el pudor correspondiente, ya ahí te dicen que tú eres un mojigata, que es un tema tabú, que no, porque los conservadores, o sea, no se trata ni siquiera de una ideología, se trata del valor en sí mismo de las cosas, porque por ejemplo, tú no tienes que ser conservadora para entender que tú no puedes andar mostrando, tú no puedes estar andando en cuera en la calle. Claro. O sea, tú no puedes ir en bikini al colegio, como yo vi un estudiante que fue en bikini. Ah, caray. En estos días, o sea, tú no puedes... no necesariamente tú tienes que tener una crianza religiosa para entender que tú no puedes andar con las nalgas afuera. No, es como yo te dije, esa era la norma antes y los resultados los hemos visto. Ok, número 3, la identidad importa. Ay, mi madre, eso sí está, ahí sí está difícil el asunto. La identidad importa. Aquí me voy a ir un poquito evangélica, me disculpan, ok. ¿Qué pasa? Para el que tiene una cosmovisión cristiana, entiende que el mundo fue creado y que Dios hizo todo y que el ser humano fue la única creación de Dios que Él hizo a su imagen y su semejanza. Ok, para una persona cristiana, ¿qué implica eso? Que el ser humano es la única creación de Dios que está reflejando a Dios. Entonces, que si tenemos un enemigo, si ese enemigo existe y quiere impedir que nosotros conozcamos a ese Dios, va a querer destruir, va a ser su prioridad destruir lo que está reflejando la imagen de Dios en el mundo. Y eso somos nosotros. Por eso a mí me hace tantísimo sentido que el ataque en este tiempo sea a destruir la identidad de las personas. Entonces, ya para el que no es cristiano, que llama esto como metafísico, que no le importa, las cosas dicen lo que son. O sea, lo ideal es usar las cosas para lo que fueron hechas. La identidad de la persona, el para qué fueron hechos las manos, para qué fueron hechos los ojos, para qué fue hecha la boca, para qué fueron hechas las partes íntimas, importan y de esa manera funcionan mejor. Lo que pasa es que un fabricante cuando crea un producto lo crea con una intención. Exacto. Entonces el producto, por ejemplo, la tablet no se hizo para yo meterla y utilizarla como un envase para producir hielo. Exacto. Porque si yo la pongo en la nevera, se me va a dañar porque eso no fue diseñado para eso. Entonces, cada cosa, como tú decías, tiene un diseño, igual que el diseño que nosotros tenemos. Que incluso, aún usted no cree en Dios, nadie cree en Dios, el diseño, aunque usted no cree en Dios, evoca, o sea, la biología misma te dice para qué fue diseñada. Exacto. O sea, y cada cosa. La biología del hombre encaja perfectamente con la de la mujer. La de la mujer encaja perfectamente con el hombre. O sea, el útero se prepara cada mes para recibir un bebé. O sea, nosotros estamos hechos uno para el otro y nuestros cuerpos no están hechos para inyectarle una
hormona distinta a la que nosotros producimos. Por no eso está reacciona, por eso reacciona. Entonces, Sí. ahí la identidad importa. Y como la identidad importa, nosotros debemos transmitirle eso a los niños. Tú eres un niño, eres un varón, fuiste hecho así y es bueno que haya sido hecho de esa manera. Tú eres una niña, eres delicada, tú eres valiosa y es bueno que tú hayas sido hecha de esa manera. La identidad va ligada siempre, aunque a ellos no les gusten, la identidad va ligada a los roles que se corresponden mucho con esa biología, que es la que, o sea, por inercia guía a las personas a cumplir esos roles. O sea, no es ni siquiera que te lo enseñen, es que una mujer por inercia, tú te vas como para el área de bebé, o sea, tú un niño. Claro. Ay, porque es que como que las hormonas te invitan a la maternidad. O sea, tú eres hombre y ves, ay, Dios mío, mira, déjame levantar la construcción, wow, pero mira este tractor, porque es que como que el diseño de tu ser te llama a eso. Claro, y que no todo el mundo es igual. Claro que no todo el mundo es igual, pero tu identidad importa. Número 4, no seas crudo. O sea, uno no tiene que... Bueno, yo creo que eso lo explica todo. Simplemente no seas crudo. No hay que ser tan literal, descarnado hablando con los niños. O sea, ellos no están preparados para escuchar las cosas dichas de esa manera. Número 5, tú puedes enseñar el dominio propio. Enseña autocontrol. Y contra eso sí hay un ataque grande. Sí. Porque yo veo como que se trata a los adolescentes como que tienen las partes íntimas, el pene aquí y la vulva aquí, o sea, que son conejos. No lo podemos controlar. Tenemos que tener sexo. Por eso tenemos que buscar pastillas. Claro. Porque como quiera, lo vamos a hacer y nos vamos a volver locos. O sea, como que un adolescente se ve y otros se miran, una hembra y un varón, y vamos allá. Como si fuera un asunto incontrolable. Y no. Existe el autocontrol y puede ser desarrollado. Existe el dominio propio y puede ser desarrollado. Número 6. Este es un tip solamente para los cristianos. O si usted no es cristiano y lo quiere ejercer, bien. Usa la Biblia para hablar con tus hijos. La Biblia tiene información de todos los temas relacionados a esto. Y evidentemente... Y bien chulo y bien sí. Negativo. Y este es un... en esas culturas había mucho libertinaje. Y este es un tema que se nota que era muy importante. Ustedes pueden ver los Corintios, pueden ver todas esas cartas de Pablo y cómo se abordan estos temas. En el Antiguo Testamento también hay leyes explícitas sobre la sexualidad. Incluso habla hasta del proceso fisiológico, como el proceso de la menstruación. Exacto. En el Antiguo Testamento. O sea, para que la gente entienda que no es necesariamente un libro de dogmas religioso de cómo tú levantar la mano, de cómo tú orar, no solamente exacto. de eso. Uno puede aprender mucho, no solamente de cosas religiosas, sino de la vida. Número 7. Cuando tus hijos te hagan preguntas, haz más preguntas. Eso funciona. Sí, eso funciona porque miren, a veces uno salta a explicar una cosa que no era eso lo que te estaban preguntando. Y entonces tú te metes en un terreno que tú no tenías necesidad de meterte en ese terreno. Entonces, cuando tu hijo te haga preguntas con un poker face, ¿verdad? Haz más preguntas. No, y eso funciona mucho. De hecho, eso es un método que se utiliza mucho en los debates. Yo no sé si mucha gente no se fijan porque están acostumbrados a verme en Twitter debatiendo con la gente. Yo les digo, ¿y de dónde viene esto? ¿Y cómo es esto? Porque después que las preguntas se acaban, hay cosas que por descarte la persona cae solo en la lógica y dice, pero ¿verdad? Que esto viene de aquí. Y se queda con algo en el cerebro. Y es muy importante que cuando uno esté haciendo esas preguntas, uno mantenga una cara neutra. Porque si tú te alarmas cuando tu hijo te hace una pregunta, él va a entender o ella va a entender que no se te puede preguntar de ese tema. Entonces, uno tiene que ser un lugar seguro para sus hijos y que ellos sientan la libertad de hacerte preguntas. Número 8. Mira a tus hijos a través de los ojos de Dios, no a través de los ojos de estos educadores sexuales. O sea, tú tienes que entender cuál es la cosmovisión de Dios sobre tus hijos. Y tú sabes lo que dice, que mejor le fuera a una persona atarse de un molino y tirarse al mar que hacer caer a uno de estos pequeños. O sea, uno está llamado a proteger
la inocencia de los más pequeñitos. Número 9, si Ani no tiene algo que agregar ahí. No, todo va fluyendo. Ahí está todo dicho. Número 9, nosotros queremos preservar la inocencia, sí, pero no queremos que sean ingenuos. Entonces, entrena a tus hijos a decir que no, cuáles partes no se tocan, cuáles partes sí se tocan, qué es cariño aceptable y qué no lo es. Que hay partes privadas que no se pueden tocar por nadie y cuando se tocan de modo indebido, pues ya eso es un abuso. Y número 10, para concluir, siempre habla la verdad. Yo, cuando me toca hablar con padres, yo siempre les digo que uno debe ser una fuente confiable de información. Fíjense, ese estudio que les mencionamos al principio son de niños de Estados Unidos, que en este tiempo tienen una agenda sumamente más avanzada que la de nosotros. Y todavía esos adolescentes, a la primera persona a la que van es a su mamá. Si cuando tu mamá te pregunta, ¿dónde vienen los niños? Y tú le dices que de la cigüeña, la próxima vez no te van a preguntar a ti. Entonces, habla la verdad. Va a quebrar la confianza. Señores, todo esto va a estar aquí disponible en el canal, o sea, aquí en Falla Media. Vamos a dejar el libro para que la gente lo repase, pero también, si usted desea, puede contarnos cuáles son esos tips que utilizan o que utilizaron, si ya pasaron esa etapa, para hablar de sexualidad sobre sus hijos. Y no olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita de las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo podcast.